su rutina de las mañanas en japonés con verbos típicos de las mañanas usando te, y tari, suru. ¿Ok? 平日の朝はいつも何をするんですか？朝はそうですね。朝は8時に起きてシャワーを浴びてコーヒーを飲んでちょっとクッキーを食べてそれから仕事に行きます。あ、そうなんだ。じゃあ土曜日の朝は何をするんですか？そうですね。土曜日の朝はだいたい10時に起きてシャワーを浴びてコーヒーを飲んでビスケットを食べてその後はそうだな友達と出かけたり家でテレビを見たりジムに行ったりします。Te voy a contar lo que yo hago por la mañana como ejemplo. Me levanto a las 8, me ducho, desayuno, no mucho, aunque tomar café y comer algunas galletas es imprescindible para mí. Luego, normalmente voy a trabajar. En japonés sería 朝8時に起きる formal 起きます。シャワーを浴びる浴びます。コーヒーを飲む飲みます。ビスケットを食べる食べます。仕事に行く行きます。Unimos todas las oraciones con そして。そして significa y. Por lo tanto, 私は8時に起きます。そしてシャワーを浴びます。そしてコーヒーを飲みます。そしてクッキーを食べます。そして仕事に行きます。Es un poquito así como そして siempre repitiendo. Si no queréis そして puedes decir そしてそれからその後で。Para cambiar un poquito. そしてそれ sería y それから es entonces その後で después de eso. ¿Ok? Pero necesitáis conector entre frases. La cuestión es que, aunque puedes decirlo en esta manera, lleva mucho tiempo contarlo así. Por tanto, puedes usar una forma más corta usando fórmate. ¿Ok? A ver, ¿cuándo usamos fórmate? Todos los actos que he dicho son fijos. Quiero decir, los hago cada día en ese orden. No faltaría ninguno y no cambio el orden. En ese caso, puedes usar fórmate de los verbos para unirlos. Las fórmate de cada verbo son las siguientes. Sería así. 起きる、起きて。浴びる、en este caso necesitas la palabra shower, ducha. Entonces, shower を浴びる、浴びて。飲む、飲んで。食べる、食べて。Son fórmate de estos verbos. Si no sabes cómo conjugar fórmate, tengo otro video que voy a poner el enlace en description box, ¿vale? Si no sabes cómo conjugar, míralo ese video, ¿ok? Y último verbo, en este caso, en esta rutina, sería 行く、仕事に行く。Fórmate de 行く sería 行って、pero en la oración, último verbo, no conjugamos. Dejamos tal cual sin conjugar, ¿vale? Entonces, desde el principio sería 私は8時に起きてシャワーを浴びてコーヒーを飲んでクッキーを食べて仕事に行きますo仕事に行く。Ya está. Aquí no necesita conector そしてya que ya indica acción continua usando
fórmate. ¿Ok? Ahora pensemos en las mañanas de fin de semana. Te levantas, te duchas y desayunas, pero no te vas a ir a un lugar fijo como el trabajo o la escuela. A lo mejor sales con tu familia, los amigos, o descansas en casa, viendo la tele, internet, o te vas a ir al gimnasio si te apetece. Básicamente no tienes el plan fijo, no usamos fórmate, sino que usamos tari suru para decir a veces yo hago esto o el otro. Salir con los amigos, tomodachi to dekakeru. Ver tele, テレビを見る。いるギムナショ、ジムに行く。¿Ok? Tari se basa en forma T, pero tienes que quitar el último T y poner tari. Y para terminar la oración, debes agregar al final el verbo suru, que significa hacer, tari, y al final suru, añadimos. En esta forma agregamos un poquito de la sensación de etcétera. Entonces, forma T de dekakeru sería dekakete. Miru sería mite. Y iku sería itte. Y como he dicho antes, último T quitamos y ponemos tari. Y último añadimos suru. Por lo tanto, tomodachi to dekaketari, テレビを見たり、ジムに行ったりします。o する。Entonces, desde el principio, los sábados no te vas al trabajo, entonces quitamos esto. Tal vez te vas a levantar un poquito más tarde los sábados. 土曜日は朝10時に起きて、シャワーを浴びて、コーヒーを飲んでビスケットを食べてその後で食べてから友達と出かけたりテレビを見たりジムに行ったりします。Ya está. Completo. Significa, los sábados me levanto a las 10, me ducho, tomo café y como unas galletas. Y luego hago algo como salir con mis amigos, ver la televisión o ir al gimnasio. Bien, entonces en resumen, para agrupar algunas acciones juntos en una frase, hay dos formas. Si están en una rutina que siempre haces en el mismo orden, conjuga los verbos en forma T, pero dejando el último verbo sin conjugar. Si son cosas que se suelen hacer, pero no siempre, entonces usamos tari, suru. Por lo tanto, otro ejemplo. Watashi wa jimu de wa mazu jitensha ni notte それから走ったりヨガのクラスを受けたりします。o する。Quiere decir, en el gimnasio, primero monto en el bicicleta y luego a veces corro o hago una clase de yoga. Ahí está. Eso significa, en un gimnasio siempre haces ejercicio en bicicleta primero, pero después de eso, no con un orden particular, tal vez corras o tomes una clase de yoga. ¿Ok? Esto usamos muchísimo
Entonces, primero aprendes cómo conjugar forma te, luego tú conjugas de nuevo con tari tari suru. ¿Ok? Bien. Muy bien, perfecto. Pues tari tari, no solamente para rutina, sino para muchas cosas puedes utilizarlo. Por ejemplo, teléfono móvil. Teléfono móvil, podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Imagínate alguien te pregunta con este teléfono qué puedes hacer. Entonces dices, primero tú enciendes, luego puedes ver vídeo, puedes escuchar música, puedes sacar fotografía, puedes sacar vídeo, puedes conectarte a internet, puedes mandar mensajes, pues, millones de cosas. Entonces, primero encender sería forma T, porque eso tienes que hacer definitivamente, esa parte fijo. Pero el resto es como, no es obligatorio de hacer en un orden, si no te apetece no utilizas. Eso sería parte de tari tari. Entonces, スマホで何ができるんですか？スマホでは、まずロックを解除して、インターネットを見たり、写真を撮ったり、音楽を聴いたり、メッセージを送ったりすることができますよ。Sería así. ¿Ok? Bien. することができますよ. Esa parte significa puedes hacer algo. Entonces, por ejemplo, puedes nadar. 泳ぐことができる. 泳ぐことができる. ¿Vale? O bueno, eso es ya otro tema, entonces ya no voy a entrar ahí. Pero, por ejemplo, puedes usar así. ¿Ok? Bueno, ¿cómo ha sido? Fórmate, básicamente usamos muchísimo. Cada vez aparece verbo nuevo.